Hola a todos, bienvenidos al Árbol Rojo una vez más. Aquí os traigo, como os prometí, el vídeo de las zonas azules. Pero lo vamos a dividir en tres, porque ha salido mucho más largo y complicado de lo que uno podía pensar en un principio. Veréis, este vídeo me ha cambiado completamente los esquemas. Me explico, no tiene nada que ver este vídeo con todos los que hayáis visto al respecto, con todo lo que hayáis leído al respecto. Es completamente diferente. Yo tenía una idea preconcebida cuando empecé este vídeo y la que he tenido después de investigarlo pues es completamente distinto. Solo me haya pasado esto con el vídeo de la prenda asesina. Aquel vídeo que quizá algunos recordaréis, pues yo hice el vídeo, pensé hacer el vídeo para desmentir una información de un libro que aseguraba la prenda asesina, que aseguraba que el sujetador, el uso del sujetador producía cáncer. Me pareció una estupidez. Y lo que descubrí tras investigarlo es que realmente tenía razón y que había multitud de estudios científicos que lo avalaban. De hecho, no existía ningún estudio que dijese lo contrario. Y que, misteriosamente, pues a los médicos no le llegaba esa información, a pesar de las increíbles evidencias que apuntaban en esa dirección. Aquellos que no hayáis visto ese vídeo, vedlo, recomendadlo, intercambiarlo, compartirlo, porque es realmente un vídeo muy importante. Vale, pasando ese vídeo, dejándolo atrás, pues como digo, en esta ocasión pues me ha pasado algo parecido. Yo tenía una idea preconcebida de lo que eran las zonas azules porque la unanimidad de la información que existe de este tema es absoluta. O sea, miles de youtubers a lo largo de todo el mundo han tratado el tema de las zonas azules. En castellano hay centenares de vídeos, literalmente, y todos dicen exactamente la misma información. Todos y cada uno de ellos, al menos todos los que yo he visto, que han sido una cantidad muy grande. En otros idiomas exactamente igual. Pero es que esta información no es algo solo de internet o de YouTube o de los blogs, no. Esta información aparece en medios digitales, aparece en medios escritos, en prensa escrita. Nos encontramos periódicos que hablan de las zonas azules y nos dan exactamente, como digo, la misma información en todos los países, ya sea en periódicos ingleses, americanos, franceses, en periódicos de toda Latinoamérica, españoles, en todos lados. Es una información que aparece en todos sitios. Aparece en la Wikipedia, aparece en la página de la ONU, en la página de la OMS, aparece en los distintos lugares donde están estas zonas azules. O sea, eso es absolutamente brutal. Es una información global. ¿Cómo desconfiar de algo así? Pues veréis, yo tenía esta información, que voy a aclarar que son las zonas azules porque muchos de vosotros sé que lo conocéis, pero quizá haya alguno que no sabe lo que son y os explico. Las zonas azules pues son las zonas en las que la gente tiene una esperanza de vida mayor y acumulan un mayor número de personas centenarias, de personas que tienen más de 100 años. Todo esto surgió porque unos investigadores, pues viendo datos estadísticos de lo que era la demografía en la isla de Cerdeña, pues descubrieron que había unos datos anómalos, una concentración extraña y no usual de personas con más de 100 años en las provincias de Nouro y Oligastri, en lo que es la región de Barbagia, en la isla de Cerdeña. Vale, pues entonces lo rodearon con un bolígrafo azul, de ahí salió el tema de las zonas azules, por eso se llaman así, y lo que hicieron pues es investigar si en otras zonas del mundo pues pasaba lo mismo. Entonces descubrieron pues las zonas del mundo donde, concretas las zonas reducidas, no estoy hablando de países en totales, sino zonas más reducidas con poblaciones más pequeñas, pues donde la esperanza de vida es mayor y concentran, como digo, un número de centenarios fuera de lo normal. Esa es la información, digamos, que corre en todos lados y nos indican, una vez que profundizan un poco, pues en las formas de vida de estas personas. Nos dicen cosas muy típicas, muy lógicas, que realmente tienen todo el sentido. Son personas que viven de una forma mucho más tranquila, sin tanto estrés, que tienen mucha actividad, en el sentido de que no existe el sedentarismo tanto en estos sitios. Son gente activa hasta edades muy elevadas, que están trabajando en el campo, en su casa, tienen una vida familiar muy grande. Esto es una cosa que se sabe ya hace bastante tiempo, que las personas que tienen familia viven más de media que las personas que viven solas. Entonces, es algo que es así, es real, es demostrado. Después, pues hábitos de vida, por ejemplo, fuman menos. En estas zonas se alimentan mucho de lo que son comida que son de las propias del sitio. No hay tanta comida importada de otros lugares. Comida más sana, no hay tanta comida prefabricada, o sea, con menos aditivos. O sea,
realmente cosas muy lógicas. Esto es la información pues, que aparece en estas páginas de estas zonas azules y es algo realmente bastante normal. Después, cuando ya se entra más a fondo, pues se descubren más cosas. Por ejemplo, en lo que es la gastronomía. Porque si os fijáis, aquellas personas a las que va dirigida toda esta información, que somos la mayoría, como puede ser tú, como puede ser yo, pues difícilmente podemos cambiar ciertos hábitos. O sea, aquellos que tenemos una familia ya concreta, o no podemos tener hijos, o no queremos, o tenemos uno o dos ya, como en mi caso, o lo que sea, pues no va a cambiar por esta información. Los que vivimos en las ciudades no nos vamos a ir al campo, porque tendríamos que dejar el trabajo. O sea, hay ciertas cosas que realmente no se pueden cambiar. Pero el hábito, por ejemplo, de la alimentación, sí. Y entonces por ahí es por donde se dirige siempre, casi siempre todo el tema. Y siempre nos señalan que en todas estas zonas pues tienen unas dietas muy parecidas. Aunque tengan distintos ingredientes de cada zona, obviamente, pues todas tienen unas características muy concretas de alimentación. Que son una cantidad de carbohidratos muy alta, una base digamos, de alimentación a base de carbohidratos y unos consumos muy bajos de carne y elevados de verdura. O sea, algo realmente que, si os fijáis, es muy coincidente con lo que nos dice la OMS. Claro, alguien podría decir que es que la OMS nos dice, ha llegado a estas conclusiones precisamente analizando dónde la gente vive más. Eso puede ser una respuesta. Pero yo soy bastante desconfiado con el tema de la OMS. A mí la ONU me parece digamos, una institución política y la OMS me parece una institución política al servicio de la ONU y de ciertos lobbies y ciertas empresas multinacionales que tienen sus intereses. Y como digo, nunca me ha parecido a lo largo de mi vida que estén realmente interesados en la salud de las personas. Pero quizá me equivoque. Yo podría estar equivocado. Vale, pues como esto es la información, básicamente un resumen de lo que dicen siempre todas aquellas personas que hablan de las zonas azules. ¿Qué pasa? Que yo os quería ofrecer algo diferente. Yo quería profundizar en esa información, digamos, mucho más. Quería dar información mucho más precisa, mucho más concreta de hábitos de vida, de alimentación de forma mucho más concreta. O sea, quería profundizar en el tema, quería daros esa información. Pero lo que descubrí es algo muy diferente. Veréis. Lo primero que me llamó la atención es que la página de las zonas azules, existe una página, esto es un movimiento digamos, de información, pero que está concretado y es un auténtico negocio. O sea, ya no solo por la venta de libros, por temas de conferencia, entrevistas a distintos medios de comunicación, documentales. O sea, existen documentales de las zonas azules que nos dan la información bastante parecida a lo que son los informes ya más extensos y lo que hay en los libros. Incluso fijaos que hasta de las zonas azules, hasta Jamie Oliver, el cocinero, hizo una serie en la que nos da, digamos, distintas recetas y eso de las distintas zonas de estos sitios. Realmente, como digo, es algo muy global, que está muy globalizado. Pues esto de las zonas azules se ha llevado en proyectos, se han creado proyectos para mejorar ciudades. Y no os penséis que son proyectos sin más, son proyectos auténticamente millonarios, que están cambiando algunas ciudades, sobre todo en Estados Unidos. Ya hay varias ciudades que se han acogido a estos proyectos. Y como digo, es algo que mueve muchísimo dinero. De aquí uno ya empieza a extrañarse porque ve cosas raras. Por ejemplo, encontramos información que tal ciudad de Estados Unidos, que se lleva ya tantos años en el proyecto de las zonas azules, pues ha conseguido subir su esperanza de vida en 3 años. Algo increíble, en pocos años han conseguido subir la esperanza de vida en 3 años. Algo sorprendente, demasiado sorprendente. De hecho, cuando uno ve las estadísticas oficiales de Estados Unidos, pues no encontramos esa mejoría por ningún lado. Entonces investigamos a ver si están mal, si han mentido, a ver cómo ha sido todo esto. Investigando más a fondo, pues vemos que estas ciudades pues, han cometido una serie de obras, de infraestructuras, para hacer más zonas verdes, carril bici, una serie, como digo, de modificaciones para mejorar lo que es la habitabilidad de la ciudad, lo cual me parece muy bien. Por otro lado, pues se intenta concienciar a las personas de estas ciudades, hay campañas, programas, o sea, una cosa que mueve muchísimo dinero y se coloca mucha gente ahí cobrando de ahí. Vale. Y después a estas personas que se suman, pues le hacen, al empezar este proyecto, una serie de test. Un programa informático que tienen, le hacen un test de sus hábitos de vida, de lo que comen, de lo que ejercicio que hacen, etcétera. Y le dan una esperanza de vida con ese programa. Tú metes todos tus datos y te da una esperanza de vida.
Vale, pues después de 3 años o 4, los que sean, haciendo este programa, pues toda esta gente que se han sumado, por ejemplo, en una ciudad concreta que estoy pensando, pues eran 500 personas aproximadamente, pues vuelven a hacer el test. O sea, vuelven a meter sus datos, obviamente con los cambios que han hecho, pues son las personas que han seguido el proyecto. O sea, ahora hacen más deporte, ahora comen, han quitado pues mucha comida, lo que es la comida basura, comen menos dulces, etcétera, etcétera, etcétera. Meten los datos de los hábitos que les han dicho y que están siguiendo y les aparece, boom, una subida informática de 3 años. Vale, pues eso te lo venden como que la ciudad ha ganado 3 años de esperanza de vida. Muy lógico, o sea, un valor científico absolutamente nulo. Bueno, esto ya aquí la cosa empieza como a mosquearme. A mí ya, aquí ya empezó como que no, pero bien. Lo que realmente ya empezó a fraguar como mi sospecha de que esto no era lo que parecía, fue cuando empecé a investigar realmente qué es la comida que se come en cada sitio. Porque el tema de los hábitos de vida sí está bien, es correcto. Pero cuando uno empieza a investigar la alimentación, la cosa cambia. Cuando entramos en páginas, que podemos ver en español o en inglés, nos encontramos información muy parecida. Pero aparece la información de las zonas azules, es algo muy curioso. E incluso en páginas, a veces digamos, del ayuntamiento, del lugar, te encuentras referencias a esto de las zonas azules, incluso te encuentras entrevistas a la gente. O sea, te encuentras entrevistas a los distintos ciudadanos, a Joder Nicoya, boom, y te aparecen pues, unas personas pues, hablando y le dicen, sí, esto es una zona azul, que significa que la gente vive aquí más, y te aparece la gente diciendo, sí, aquí la gente vive mucho, o sea la gente pues dice que sí, que es así. La cuestión es que el tema de la alimentación, vamos a poner, por ejemplo, vamos a irnos a Okinawa. Vamos a empezar por Okinawa, ¿os parece bien? Okinawa, eso. ¿A quién no le gusta la comida japonesa? Vale, pues según los datos de los libros estos de las zonas azules, lo que se come en Okinawa es lo siguiente. Una dieta muy alta en carbohidratos, muy baja en grasas y proteínas, también baja en calorías. Los datos que nos dan, pues, que es aproximadamente que esta alimentación, esta dieta de Okinawa, con respecto a la de Japón, pues un 15% más baja en calorías. También estos carbohidratos, pues los sacan sobre todo de las batatas. Batatas, no patatas, batatas. Y también, pues, que comen la mitad de arroz que en Japón. Que comen muchísima verdura, ya tienen un consumo de verdura muy elevado. Y solo un 1% de toda su alimentación viene del pescado. Solo un 1%. Y menos de un 1% de carne. O sea, en Okinawa prácticamente no se come carne. Esta es la información que nos da el libro de las zonas azules. Algo, pues bueno, sí, es realmente muy acorde con toda la información que nos da la ONU. Este ataque que hay de la ONU contra la carne, ya sabéis, esto que salió de que la carne roja producía cáncer, después tuvieron que desmentirlo, pero ya no salió en ningún sitio. Esto de que los animales son los causantes principales del cambio climático. O sea, ahora la carne es el enemigo principal. Como digo, yo desconfío bastante de esto, pero quizá me equivoque. Vale, pues vamos a irnos a páginas japonesas a ver cómo es la gastronomía de Okinawa, cuáles son los datos de su gobierno, de lo que se refiere al consumo de alimentación, y lo que descubrimos es algo muy diferente. Es cierto, el tema de que el consumo de carbohidratos no es tan elevado, ni mucho menos, como dicen, pero es cierto que proviene principalmente de la batata. Eso es cierto, proviene de la batata y del arroz, y también es cierto que comen menos arroz que en Japón. En Japón comen mucho sushi, y en Okinawa, pues, esto no es tan común. De hecho, el consumo de pescado no es ni mucho menos de un 1%, es muchísimo más, pero es cierto que no es muy elevado. O sea, es curioso que siendo una isla, el consumo de pescado no sea muy importante, pero se comen pescado, sobre todo atún, bonito. De hecho, curiosamente, en lo que hay un producto que es un atún seco, una especie de pescado curado, que lo consumen más que los japoneses. O sea, los japoneses consumen, a ver si encuentro el dato, sí, 390 gramos por persona al año de este producto, y en Okinawa comen 2.778 gramos. O sea, estos son datos oficiales que estoy leyendo de las páginas del gobierno japonés. Como digo, en esto en concreto, pues sí comen bastante, pero como digo, es como una especie de picoteo, no es una comida en general. El pescado no comen demasiado. Pero ¿qué ocurre con las verduras? Pues resulta que mientras que las páginas azules nos dicen que comen muchísima verdura,
la realidad no es esa. La realidad del consumo de verdura es que es bajo en Okinawa. Y todos los platos que contienen verdura, que son muchos, pero siempre son en pocas cantidades y nunca es como el elemento principal. Siempre acompañando al tofu, o acompañando al huevo, o acompañando a la carne, o acompañando al pescado. Tofu comen bastante, eso sí es cierto. Y también comen algas, tienen distintos platos que tienen algas. Pero la realidad es que la base de la alimentación de Okinawa no es los carbohidratos, es la carne. Comen muchísima carne. Comen carne de cerdo, comen carne de ternera, comen carne de pollo. También, pero ya digamos en pocas cantidades, comen algo de caballo. En algunas zonas rústicas, aunque está prohibido, se sigue comiendo gato y perro. Pero como digo, eso es algo, digamos, más aislado. Pero lo que es cerdo, ternera y pollo comen muchísimo. De hecho, el cerdo es el plato estrella de Okinawa. El 80% de todos sus platos, ya no solo los típicos, sino los platos más consumidos en la isla, contienen carne. Haceos la idea, el 80%. Platos muy comunes como son el rafute, el goya shampuro, que contiene huevo y alguna carne o pescado, el soufi, que se prepara con una sopa que tiene pescado, el Okinawa soba, que es una especie de ramen que suele tener carne, bueno, entre otros muchos. Realmente, como digo, la estrella es el cerdo. La comida de Okinawa es bastante curiosa, es una mezcla bastante extraña, porque tiene su influencia japonesa, tiene su influencia china, tiene su influencia de Taiwán, también americana. No olvidemos que los americanos llevan allí una presencia muy importante de americanos de la Segunda Guerra Mundial. También tiene incorporada en su gastronomía mucho estilo, mucha influencia de lo que es México, de Brasil, de Filipinas y de Hawái. De estas zonas tiene mucha influencia, ha influido mucho en la cocina de Okinawa. Pero como digo, la estrella es el cerdo. Es el producto que está en la mayoría de sus platos, es el producto que más se consume. O sea, el mayor producto de alimentación que se consume en Okinawa es el cerdo. De hecho, sus platos principales tienen cerdo. O sea, después ya, cuando buscamos el segundo elemento más importante, ya ahí ya no está tan claro. Podría ser el tofu, podría ser la ternera, podría ser el pollo, no estaría claro entre esos tres. Pero la estrella, sin lugar a duda, es el cerdo. Son unos devoradores de cerdo. De hecho, son los principales, digamos, el consumo de salchicha de cerdo y de panceta de Japón. O sea, son los que más comen de estos productos en Japón. Algo que se oculta de la dieta común de Okinawa es, por ejemplo, que también comen bastantes productos, digamos, prefabricados y consumo de comida en lata. Comen muchísimo consumo de comida en lata. Son los que más latas consumen de Japón. Algo muy curioso. Vale. ¿Qué vengan a decir todo esto? Pues que la información que nos han dado es mentira. O sea, no tiene nada que ver la información de la gastronomía, de lo que nos dicen en las zonas azules, con la gastronomía auténtica de Okinawa que ves en las páginas japonesas. De hecho, cuando uno visita esto de las zonas azules, esta página, te encuentras, hay un apartado que te encuentras platos, digamos, de las zonas azules. Y lo que descubres cuando ves este apartado es que los platos que allí aparecen no son de las zonas azules. Quizá hay alguno que sí, alguno tiene elementos, digamos, de ingredientes de esta zona o de aquella. Sí, algunos sí, pero que estamos hablando de que hay cientos de recetas. Algunas tienen una pintaza increíble, las cosas como son. Pero todas, absolutamente todas estas recetas, sí. Al menos yo, son ciento y pico páginas llenas de recetas, no las he visto todas, pero he visto montones y todas eran vegetarianas. O sea, no había una sola receta de pescado, no había una sola receta de carne, todo vegetariano. Y eso, de verdad, ¿quién se lo iba a creer? Vale. Como digo, es mucha mentira, existe mucha mentira con el tema de la alimentación de las zonas azules. Y ahora podríamos seguir, el vídeo se está alargando un poco más de lo que pensaba que esta primera parte iba a durar, y podríamos seguir pues con todas las demás, ¿no? Os puedo contar pues qué es lo que se come realmente en Caria, lo que se come realmente en Cerdeña, en esta provincia, o en Goya. Pues no lo voy a hacer, no me da la gana. Así, me pongo rebelde y diréis, ¿pero por qué? ¿Por qué no nos quieres contar qué es lo que se come en las zonas donde la gente vive más, donde hay más esperanza de vida, donde existen más centenarios? ¿Por qué no lo quiero hacer? ¿Por qué no es necesario? ¿Por qué? Porque todo es mentira, todo es una puñetera farsa. Sí, todo es una farsa. Me estaréis diciendo,
este zumbado se ha vuelto loco. O sea, toda la información que existe en todos lados, que existe en la Wikipedia, que existe en la ONU, que todos los blogueros, todos los periódicos, documentales, todo están diciendo una cosa y este viene a decir que es todo mentira. Pues sí. ¿Y queréis que os lo demuestre? ¿Queréis que os demuestre que todo lo de las zonas azules es mentira? Y por lo tanto no es necesario que os cuente qué comen en cada sitio. ¿Queréis verlo? Pues mirad el siguiente vídeo. No os lo perdáis. Chao.